con los textos. No sé que ahora ya comenzó a grabar si se me escucha bien, si afectó en algo esta página. ¿Se escucha? ¿Me ven a mí? ¿No me ven? Díganme. Y Sí, se escucha se bien. escucha bien y se ve a mí, supongo, pero quiero ver si puedo compartir. Tiene la posibilidad de compartir, pero me gustaría poder compartir los textos. Pero bueno, me dice que no responde y no le quiero dar demasiadas órdenes, cosa que después tal vez no se vea nada. Ah, ahí, ventana de la app. A ver, acá está, ventana de la app. Esto, yo el otro día no lo sabía hacer. Ahí está, ¿están viendo el texto de Marianela y Beatriz, cuyo subtítulo, donde vamos a continuar leyendo, es Derecho de la ciudadanía y responsabilidad del Estado? ¿Se ve? Díganme, Creo que no, por favor. ¿alguien active el micrófono? No, porque a ver, Panopto, No, no se ve. ¿no se ve? Ah, qué pena, me siguen viendo a mí nomás. A ver, porque en teoría yo estoy compartiendo así. Claro, no, no, esto es en el video va a ser así. Ahora permítanme que comparta desde Meet. Eso, que es una cosa media complicada acá, pero medio laberíntico. Pero como decía, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Bueno, a ver acá, ahora sí estoy compartiendo de Meet mi pantalla y ahora yo, en la que estoy grabando, sí se está compartiendo y ahora voy a ir al archivo. Ahora sí ven la pantalla algo distinto. Ahora sí, profe, ahora sí. Eso, y ahora sí, únicamente el texto. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Bueno, ustedes lo tienen, pero es para ir acompañando un poco la explicación. Ya veníamos leyendo este texto del primer parcial, ambos que vamos a trabajar hoy, el de Marianela y Beatriz, capítulo 9, y el capítulo 10 de María Eugenia. Los leímos solo hasta el año 30 aproximadamente, porque dejamos para esta segunda parte el periodo correspondiente al Estado social o el Estado Nacional Popular, si nos referimos al peronismo. Bueno, justamente el texto de Marianela Borjas y de Beatriz Díaz arrancan esta segunda parte con esta temática, ¿no? Un Estado que ahora, tengo que volver a la sala porque alguien está llamando para entrar. Vamos a darle la bienvenida a, uy, bueno, o sonó, porque yo no puedo ver, sonó ting ting, pero no hay nadie. Así que si alguien por el grupo de WhatsApp escribe que quiere entrar y no le aparece, por favor infórmenmelo, porque yo ahora lo único que estoy viendo es el texto de mis compañeras, ¿no? Así que si alguien me hace ese favor de que alguien escribe en el chat, que yo no estoy viendo el de Meet o en el grupo de WhatsApp, me avisa si alguien quiere entrar y no puede. Pero bueno, hasta ahora éramos 20 más o menos. Y esto del derecho de la ciudadanía a la salud, ¿no? Esto es una responsabilidad del Estado. Obviamente todos los derechos del ciudadano son responsabilidad del Estado cumplimentarlos. Es algo porque el Estado es esa construcción, ¿no? Política, social, bueno, que cada población, cada ciudadanía, cada sociedad construye a partir de, bueno, acuerdos, ¿no? A partir de procesos históricos para poder convivir en armonía, en sociedad y garantizar ciertos derechos, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la salud pública, bueno, han habido distintos cambios a partir de leyes, a partir de reformas, y nosotros habíamos visto en el texto de estas autoras que el Estado fue un poquito corriendo de atrás, ¿no? Con las enfermedades, sobre todo en épocas, bueno, ni que hablar en la época colonial, que todavía se apelaba mucho al rezo, a la oración para que pudieran curarse los enfermos cuando todavía se desconocía el factor de los contagios, de por qué se daban las enfermedades. Bueno, para eso tuvo que venir mucha más investigación y estudio, como vemos que es tan importante en la salud, ahora se está buscando de mil maneras encontrar la vacuna contra el COVID. Bueno, en ese entonces ni se sabía cómo se transmitían los virus, ni cómo prevenirlos, ni cómo curarlos, etcétera. Pero bueno, con la creación del protomedicato, en la etapa colonial, en el periodo tardocolonial, en los primeros años de vida independiente, con la creación de algunos hospitales, con médicos como, bueno, O'Gorman, como eran primeros médicos que estaban dando los pasos en esa Argentina recientemente independiente, y después vimos el Estado, ¿no? Ya la construcción del Estado Nacional después de 1860, y esas dos corrientes, ¿no? La corriente
higienista en una primera etapa y después la corriente sanitarista. Ya con esta última estábamos viendo, bueno, que justamente lo que había que buscar garantizarle a la sociedad era a la ciudadanía una cura a sus enfermedades. La mirada higienista más que nada buscaba prevenirlas a partir de ciertas prevenciones, ¿no? Como un poco el nombre lo dice, ¿no? A partir de la higiene, el cuidado y demás. Pero ya vamos viendo que ahora el Estado empieza como a correr, intentar a la par o por delante de las enfermedades, ¿no? Preveniéndolas y también curándolas. Y hacia el gobierno de Perón, que comienza en el 46, sabemos, pero que ya desde el 43, el gobierno de la Revolución del 4 de junio del 43 se incluía a Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, es un poco de la fecha que utilizan estas autoras para marcar un quiebre, pero refiere al organismo, ¿no? Antes era el Departamento Nacional de Higiene, dependiente del Ministerio de Interior, el que se encargaba de cuestiones relacionadas con la salud. Pero el primer paso se da cuando este departamento, ¿sí? Vemos la jerarquía, lo mismo pasó con la Secretaría de Trabajo y Previsión. Antes era Departamento Nacional de Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión con Perón en el 43 y ya después Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, eso de realzarle la categoría es, para empezar, más presupuesto, más personal, porque el Ministerio después a su vez se subdivide en secretarías y en departamentos. Entonces hay más áreas donde se investiga, donde se trabaja, donde se busca ocupar desde el Estado puestos para ir cubriendo necesidades de la población, en teoría, ¿no? Y obviamente esto ocurre con el área de salud cuando se va a transformar en Dirección Nacional de la Salud Pública del 46, perdón, del 43 al 46, al 49, perdón, y en 6 años. Y después en el 49 se transforma en ministerio, adquiere ese rango, el Ministerio de Salud, cuyo primer ministro va a ser Ramón Carrillo, quien antes ya había ocupado esa Secretaría de Salud desde el 46 y que desde el 49 va a pasar a ser el ministro. Carrillo, un santiagueño, ¿no? De Santiago del Estero, que era neurocirujano por formación, o sea, su especialidad, además de ser médico, neurocirujano, y que, bueno, con una trayectoria académica muy interesante, con una formación en la Universidad de Buenos Aires, pero después con la posibilidad de ser becado y estudiar en el extranjero, en Holanda, en Ámsterdam, ¿sí? Después en Francia y en Alemania, donde allí realmente se va a especializar y va obviamente a adquirir un montón de conocimiento que después va a volver a volcar en nuestro país con el servicio público, ¿no? Como médico, obviamente, primero, pero después adquiriendo cargos hasta llegar al de ministro a una edad muy joven, ¿no? Ahí decía que había nacido en 1906. Piensen que para el 46 era un hombre de 40 años, digamos una persona joven, pues bueno, en mi edad, así que todavía un, un adulto joven, ¿no? Pero Carrillo sí, realmente con un impulso, ¿no? Con una gran revolución en el área de salud, ¿no? El peronismo vimos que implicó muchos cambios en distintos aspectos, en el laboral, ¿no? Con la sindicalización, en lo que tenía que ver con bueno, el mundo del trabajo, ¿no? Los derechos de las vacaciones, el aguinaldo, bueno, hubo aspectos más sociales, con lo que tenía que ver con el turismo social, con los deportes, significó varias modificaciones con respecto a etapas anteriores, pero sí hay una en la que igual y también por ejemplo en el área de vivienda, que lo veíamos con el texto de Zapata en la clase pasada, como para que ustedes puedan ir reuniendo distintas características de los fenómenos, los gobiernos que vamos viendo periodo por periodo. Si a ustedes en el parcial les tocara referirse a alguno de ellos, vean que está esta buena posibilidad de tocar varios aspectos, varios temas. Y con estos dos textos de estas autoras, creo que es importante porque no es ir a algo muy puntual y específico y concreto y quedarnos en el detalle, sino ver que es una arista más dentro de estas grandes transformaciones que tienen lugar en estos macrofenómenos, ¿no? Y bueno, en la etapa del peronismo, ¿no? Esos 12, 13 años que van del 43 al 55, significaron muchos cambios, sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud. Hubo una gran revolución, teniendo en cuenta que se siguieron estos principios, ¿no? Todos los hombres y mujeres, agregaría yo, ¿no?
tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber política sanitaria sin política social, y de nada sirven las conquistas de la técnica médica si no están al servicio del pueblo, ¿no? Así que esta idea de que la salud es un derecho y por lo tanto una obligación para el Estado garantizarla, fue la gran revolución en lo que fue el ministerio de Ramón Carrillo en el área de salud durante el peronismo, ¿no? Pero bueno, si se quedara solo en el enunciado, no vemos revolución alguna, ¿no? Tiene que ver también con el gran crecimiento en algunos aspectos del área de salud, por ejemplo, la creación de establecimientos médicos con las camas correspondientes, ¿no? Ahí tienen el número que no nos indica mucho si no sabemos bien cuánto había antes, pero sí vamos a ver más adelante, acá está entrando Mabel, vamos a darle la bienvenida. Lo que sí va a ser importante, por ejemplo, va a ser la duplicación en el número de médicos, ¿no? Y hasta 3 veces más en el área de enfermeras, de enfermeros. Vean cómo también no solo cuando hablamos de en el área de salud se vea tan importante la creación de hospitales y camas, obviamente que lo es, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia hemos visto cómo los distintos gobiernos provinciales y el gobierno nacional intentando auxiliarlos en la creación de nuevos centros de salud, ya sean hospitales o salas de atención primaria, y también estos hospitales de campaña que un poco que hubo que improvisar ante la cuestión de la pandemia, poder la posibilidad de que el sistema de salud quede desbordado, fortalecerlo eran muchos casos unidades del ejército o clubes o lugares de la iglesia, conventos y demás que estuvieran muy poco utilizados, bueno, utilizarlo como hospital de campaña, ¿no? Con camitas y para aislar personas. Y bueno, obviamente los hospitales tratar de fortalecer sobre todo las UTI, ¿no? Las unidades de terapia intensiva, con la adquisición de los respiradores. Ahora estoy hablando de la actualidad, me vine ahora, pero digo, eso es muy importante, ¿sí? Incorporar tecnología, recursos y espacios, pero también, sobre todo, los profesionales, que eso no lo puedes crear de un día para otro. Respirador es cuestión de tener plata y decir, bueno, importo, compro de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, o me pongo a fabricar acá, como hubo empresas que se dedicaban a otro rubro, a la automotriz, donde fuera. Ahí rápido el Estado puede resolver, pero un médico no se forma de un día para el otro. Ustedes van a ir atravesando, muchos de ustedes, ese camino de, bueno, primero hacer el CBC, las 6 materias, sacarse sociedad de Estado encima, que a muchos no les gusta, o científico, que tal vez no es del palo, pero bueno, después las otras 4 materias, química, física, matemática, biología, bueno, ahora quizás tienen otro nombre, ¿no? Biofísica, bioquímica, esas 4, y después, bueno, anatomía, fisiología, todo lo que los primeros años van estudiando hasta que se especializan, hacen la residencia. Son por lo menos 10 años que un médico está estudiando y continúan mucho tiempo después, pero realmente cuesta mucho sacrificio por parte de esa persona, pero también al Estado en cuanto a sostener esas carreras y que no se hacen de un día para el otro. De hecho, por lo menos lo veíamos en Europa, en Italia, España, cuando estaba la pandemia en su punto máximo, que estaba desbordando el sistema sanitario, pero no solo en el hospitalario, sino en el personal profesional, como hasta los estudiantes de los últimos años de la carrera ya los iban incorporando al servicio, ¿no? Obviamente no dándole el título, pero y tampoco poniéndolo en la primera línea tal vez, pero sí ya compromisos importantes de atención y cuidado cuando lógicamente ya saben muchísimo, en un último año de la carrera uno ya está casi adentro, ¿no? Pero lógicamente todavía sin el último golpecito de horno, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La formación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y durante la presidencia de Perón, durante la gestión de Carrillo, se incrementó notoriamente el número de médicos y enfermeros, y bueno, obviamente también femeninos, ¿no? Eh, y la creación de centros también fue importante, la cantidad de hospitales que se crearon durante el gobierno de Perón es un número importante, y bueno, ahí lo tienen detallado. Pero, como dicen las autoras, todo esto queda interrumpido en el año 55 con el golpe contra Perón, en la Revolución Libertadora, como se autoproclamó, el golpe del 16 de septiembre del 55, y allí es donde vamos a ver un retroceso. No desarrolla, obviamente, en esas etapas las cuales prácticamente se involuciona en lugar de avanzar,
pero sí se pasa a otro hito importante en el área de salud que tuvo lugar durante la presidencia de Arturo Humberto Ilia. Ilia, recuerden, era ese presidente radical que después de la Libertadora hay una primera elección en la que gana otro radical, Arturo Frondizi, por la UCRI, la otra fracción dentro de la UCR, con los votos de peronismo, ¿se acuerdan? El pacto Perón-Frigerio, y Frondizi gana las elecciones en el 58, pero es derrocado en el 62. Y después hay un año en el cual el presidente va a ser José María Guido, presidente provisional, porque los militares no asumen, después del golpe contra Frondizi y ellos, el poder, y convocan nuevamente elecciones para el año 63 y gana este médico cordobés, por lo menos de adopción, no sé si nació en Córdoba, pero vivió en Córdoba, Arturo Humberto Ilia, que obviamente por su profesión de base, por ser médico, uno de los temas que más le interesó y le importó una vez que llegó a la presidencia era mejorar la calidad de la salud de los argentinos y argentinas, y lo hizo a partir de la ley de medicamentos. Otro aspecto en cuestión de salud, ¿no? Ahora vemos que se está corriendo detrás de la vacuna como algo fundamental y ahí están los laboratorios, ¿no? Estas empresas, hoy por hoy multinacionales, Glaxo, ¿no? Reemers, bueno, no sé, yo no conozco muchas, ¿no? Pero hay un montón de laboratorios que son empresas multinacionales. Bayer, obviamente, la de la aspirina, la más famosa seguramente, pero, y otros laboratorios nacionales, ¿no? Pero como todos vimos en la globalización, ¿no? Se le hace muy difícil competir a los laboratorios nacionales contra los grandes monstruos de laboratorios extranjeros, sobre todo, bueno, tienen una industria farmacéutica muy desarrollada, Alemania, bueno, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, los países del primer mundo. Y ya desde la década del 60, la introducción, o incluso antes, pero el 60 era muy patente la presencia de laboratorios extranjeros en la fabricación de medicamentos, cuyos precios se manejaban con total discrecionalidad por parte de los laboratorios, ¿no? Había un monopolio en cuanto a esas firmas extranjeras de establecer los precios, o sea, una nula intervención estatal, claro, un control por parte del Estado. Y ahí es donde Ilia interviene, sancionan la ley de medicamentos y esto obviamente para abaratar los costos se llamó la ley Oñatibia, que era el ministro de salud del gobierno de Ilia, y tenía que ver con esto, con la disminución de los precios de la droga, de los productos químicos, los reactivos, farmacéuticos, etcétera, y esto tocó los intereses de un sector muy importante, con mucho peso, y obviamente no fue el único factor, pero sí uno de los tantos que contribuyó a lo que fue el derrocamiento de Arturo Humberto Ilia allá por el 66, ¿sí? En junio del 66, cuando va a ser golpeado, derrocado por la autoproclamada Revolución Argentina, con Juan Carlos Onganía, el comienzo del Estado burocrático autoritario, ¿no? Poco tiempo después viene la noche de los bastones largos, gobierno en el cual se dio el cordobazo. Nos sirve un poco también el texto para ir repasando algunos datos fácticos, ¿no? Algún proceso histórico, ¿no? Las presidencias, para que lo vayan recordando, pero sobre todo teniendo en cuenta esto, los conceptos, ¿no? Y viendo cómo el gobierno social, nacional popular de Perón tomó a la salud como un derecho social, por lo tanto el Estado como uno obligado a prestarlo, el golpe del 55, un retroceso, y en uno de los gobiernos democráticos del periodo posperonista, en el gobierno de Ilia, sí se va a encontrar un avance en cuanto a la ley de medicamentos, que después va a ir marcha atrás, como las dictaduras se encargaron de ir quitando los derechos que los gobiernos democráticos habían garantizado. Esa es la lógica de la dictadura, ¿no? Golpear para retroceder, porque la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo, busca garantizar derechos a la mayoría, los intereses de las minorías muy pocas veces pueden quedar representados en la democracia en el sentido de garantizados. Las minorías deberían perder ante las grandes mayorías en lo que es lo electoral, en las urnas, en el Congreso, en las decisiones, pero tienen un peso fáctico mucho mayor, una fuerza económica, y en este caso vínculo con el poder militar. Se dieron estos golpes de Estado que cuando fueron dictaduras retrocedieron en cuanto a la concesión de derechos a la ciudadanía, limitando las garantías, o sea, garantizándole nada más a sectores muy concentrados los beneficios económicos. Y justamente, bueno, el apartado del texto ya salta al año 76, la última dictadura cívico-militar, y ahí vamos a ver el gran retroceso en materia de salud,
porque se la va a considerar obviamente ya un privilegio, no un derecho, sino que va a ser algo, un bien, una mercancía más, por lo tanto hay que pagarla, hay que comprarla como cualquier otro bien, comida o ropa, lo que sea. Bueno, la salud, que antes era un derecho de la ciudadanía, ahora pasa a ser un bien comercial que solo pueden adquirir aquellos de mayores ingresos. Los de menores ingresos tienen su atención, pero cada vez de menor jerarquía, de menor importancia, ¿no? Como decíamos, ¿no? El texto de González dice que en los hospitales públicos ahora había que presentar el certificado de pobreza, no era algo que por ser ciudadano únicamente ya uno tenía el derecho, sino que era como un favor, una caridad que el Estado le estaba dando a aquellas personas pobres, ¿no? Porque no se podían pagar la salud, como va apareciendo de a poco, la salud privada. Entonces esto, ¿no? Los objetivos del golpe del 76, fragmentar el sistema de salud, descentralizar los servicios, algo que después se va a profundizar mucho más en la década del 90, en el menemismo, ¿no? Con el mismo signo político que Perón, con el justicialismo, pero Menem va en contrasentido, como ya vimos, bueno, en las clases que introducíamos, el Estado post-social, el neoliberal, el menemismo, con el texto de Brailovsky, ¿se acuerdan? Bueno, menemismo con la deuda pública, con las privatizaciones, bueno, la privatización en el área de salud tuvo más que nada que ver con el auge de la medicina privada, las famosas prepagas, pero también con esto de quitarle al Estado Nacional la prerrogativa de garantizar la salud y derivarlo en las provincias, con lo cual se hace mucho más costoso. Los hospitales, los que vivimos en la zona de provincia de Buenos Aires, sabemos que o son del municipio o son de la provincia. Hay muy pocos hospitales nacionales. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí hay algunos nacionales, pero tampoco son la mayoría son del ámbito de la ciudad. Entonces se ha transferido a las jurisdicciones menores, que son las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área de salud, como también, por ejemplo, el área de educación. Las escuelas todas dependen del distrito, en este caso la provincia de Buenos Aires, el distrito al cual uno pertenece, o a la CABA, ¿no? Se dice que el Ministerio de Educación es un ministerio sin escuelas, y es verdad, hay muy poquitas, y en el ámbito universitario, donde el Ministerio de Educación tiene injerencia a nivel nacional, o sea que las unidades dependen directamente de Nación. Después las escuelas dependen de provincia de Buenos Aires, las que ustedes seguramente estudiaron o yo trabajo, dependen del área de provincia de Buenos Aires. Que después Nación pueda, a nivel presupuesto o a nivel organización y contenidos, intervenir, es cierto, obvio, pero la principal carga económica recae sobre las provincias. Bueno, no solo la educación, la seguridad, la policía de la provincia de Buenos Aires, cualquier policía del interior que vayamos, o la policía de la Cava, que nueva se le sumó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a la Policía Federal, que esa tiene injerencia en todo el territorio. Pero en el área de salud fue, claro, un peso muy fuerte, muy grande, lo mismo que las escuelas, que tuvieron que recibir de un día para el otro, que heredar. Y esto obviamente hace que los presupuestos provinciales permanentemente estén en rojo, no alcanza con los impuestos provinciales, hay que pedir auxilio de la nación, y que claro, se generó ese mecanismo bastante perverso de que, bueno, el Estado Nacional, que es de un solo signo político, las provincias sabemos que son de distintos signos políticos, a veces gira unos fondos de coparticipación federal y retasea y alguno ayuda más y otro menos, pero claro, si siguieran siendo los hospitales públicos, ¿no? Del ámbito nacional, ahí sería el presidente el principal responsable si en Tucumán o en Chaco o en Salta o en Buenos Aires falla un hospital. Pero ahora no, ahora es el gobernador de cada una de esas provincias y el Ministerio de Salud puede intentar auxiliar y demás, pero no tiene la misma potestad que tenía antes, ¿no? Entonces, esto de la descentralización también fue un gran retroceso en el área de salud que comenzó con la dictadura y después se profundiza en el menemismo. Fortalecimiento del sector privado, lo mismo, en esos dos pedidos se va dando este fortalecimiento del área privada de la salud y focalizar la salud pública solo a aquellas poblaciones de menos recursos, ¿no? Arancelarlos, empezar a cobrar, incluso en el área pública, ¿no? Con sobre todo prestaciones, radiografías, se me ocurre, ¿no? Prótesis dentales, todo esto, o oculares, ¿no? Anteojos, arancelar, ¿no? Todo esto es un gran retroceso que se va dando a partir de los 70, ¿no? Y este abordaje tecnocrático. Bueno, gente especialista en el tema, pero no esta mirada política de la salud, que no tiene nada malo decir una mirada política porque cuando hablamos de política es algo que nos refiere a todos, ¿no? Entonces, a todas. Tiene que ser
ciertamente una mirada política la que la salud deba contemplar, porque para alcanzar a la mayoría, a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de una región. Bueno, después pasa ya a los años 80, hacia los fines de los 80, que sabemos fueron años malos para Alfonsín, que había ganado las elecciones en el 83, que tuvo todo el auge en la época del juicio de las juntas, en donde principalmente enfocó su atención al comienzo, que hablábamos el otro día con el texto de Brailovsky, crea el Plan Austral en el año 85 para tratar de sanear esa pesada economía que recibe del proceso dictatorial, sobre todo por la herencia de la deuda externa, tanto por la gran cantidad de los 8.000 millones o 7.000 millones que había al momento que asumen los militares en 76 a los 45.000 millones, ¿no? Entonces, esa multiplicación en 7 casi de 6,5 veces creció la deuda externa, a lo que fue también la privatización de la deuda pública, que como después Brailovsky dice, bueno, Alfonsín no tuvo la capacidad, concentró sus energías en otro tipo de justicia y no en la de indagar y esclarecer cuánta de esa deuda privada pasó a ser pública y finalmente la aceptó y hasta el día de hoy todos los gobiernos la han seguido pagando. Pero esto, una área en la cual Alfonsín buscó un cambio importante fue la creación de estos ATAMDOS, que eran, como dice acá la palabra, un acrónimo de la Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud, especie de cuadrillas sanitarias formadas por médicos, psicólogos, enfermeros, trabajador social, de ir y recorrer los distintos barrios del conurbano bonaerense, todo coordinado por el ministro de Salud, Florial Ferrara, que tenían a cargo cada equipo un total más o menos de 300 familias, con lo cual era algo también, ¿no? Muy inteligente, de ir y anticipar, ¿no? Promover la salud, ir a los barrios y revisarle, no sé, los dientes a los chicos, ocultarlos, ver enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, en zonas de mucho riesgo. Pero claro, justo cayó en el contexto de la crisis económica y también del cambio de gobierno. Alfonsín tiene que dejar el gobierno antes. En mayo pierde las elecciones y en julio del 89 le pasa la banda presidencial a Menem y no funcionó de la manera que, además porque tuvo bastante oposición, dicen ahí las autoras, porque era algo bastante revolucionario, ir a los lugares de donde la gente necesita. Ahora hay algo de eso, ¿no? En los últimos gobiernos aparecieron camiones, ¿no? Del Ministerio de Salud que van a los barrios, a las plazas y buscan esto, ¿no? Vacunar, revisar las piezas etarias, lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, crónicas, asistencia en remedios, pero esto ya pertenece más a nuestras últimas décadas, ¿no? Pero en los 90, justamente, cuando Menem asume, se da este gran retroceso que hablábamos muy similar al de la época de los militares, porque por un lado se va a dar la descentralización y ahí sí se completa del todo, ¿no? Que los hospitales pasen al ámbito de provincia y sobre todo el auge de la salud privada, ¿no? El sistema privado de salud en el cual no todos pueden acceder, sino los de clase alta, la clase media, tratando de sobrevivir el sistema de obras sociales y por otro lado los hospitales únicamente para los sectores más vulnerables. Mi perrito está como loco porque golpearon, pero bueno, estamos en el medio de la clase. Bueno, y después algunos programas del kirchnerismo, el Plan Nacer, en cuanto a las mujeres embarazadas para garantizarle atención médica y remedios y demás. Y el Plan Sumar también para el área de salud. A ver, me aguardan un segundito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Sí, ando vendiendo limón, ni siquiera aprovechando. A ver, para acá un cachito. El perro estaba como loco.
Upi. Bueno, ahí estoy de vuelta, disculpen, comprando unos limones. Bueno, acá más o menos ya el texto termina, faltaría solamente la parte del gobierno de Macri en el cual se implementó el CUS, Sistema Universal de la Salud, que bueno, no logra plasmarse mucho por bueno, el- la experiencia de tan solo 4 años, que busca, es algo que también se ha implementado, como dice ahí, en otros países de Latinoamérica. Tiene que ver con el funcionamiento ya del servicio público de salud, ¿no? En torno a los hospitales y las salas de atención primaria de la ciudad de Buenos Aires y de todos los municipios del país, de, eh, de crear algo así como si fuese una obra social estatal, ¿no? Para las personas que o no trabajan en negro o son desocupadas o no reciben una cobertura por obra social, que al atenderse en los hospitales y demás tengan una especie de plan como el que existen en las obras sociales y las prepagas. Con lo cual, en algunos aspectos es positivo, pero por otro lado, garantiza un mínimo de atención o de prestaciones, dejando algunas otras enfermedades, incluso, por ejemplo, tratamiento de ciertas enfermedades, por fuera de ese plan mínimo de salud. Así que bueno, es este recorrido que hacen las autoras más que interesante de ver la salud pública como, bueno, como un derecho, pero que también ha ido variando de acuerdo al gobierno, ¿no? Al régimen, que lógicamente nosotros hemos visto con los distintos autores, va variando de acuerdo al rol que el Estado juega, ¿no? Sobre todo en García Delgado, que veíamos ese Estado social, con sus versiones, ¿no? El nacional popular, el desarrollista y el burocrático autoritario, pero después también tenemos el post-social o neoliberal, que es justamente este último en el que corre al Estado de esa función primaria, ¿no? En muchos aspectos de tomar la posta en cuanto, por ejemplo, en el servicio de salud, y lo va delegando en el mercado. Se va recorriendo hacia un costado y va quedando en manos del sector privado la atención médica, que vemos que justamente genera un déficit terrible en la prestación de salud, porque no todo el mundo puede acceder por vía del mercado a la salud, ¿no? Lo mismo ocurría en vivienda, ¿no? Que habíamos esas tres lógicas en el texto de Zapata: la pública, la privada y la de emergencia. Bueno, mucha gente terminaba en la de emergencia, que tenía que ver con la toma de tierras, con la toma de casas o la construcción en lugares, en tierras baldías, fiscales, ¿no? La creación de villas, asentamientos. Bueno, y en el área de salud, ¿qué alternativa queda, ¿no? Cuando ya no se puede acceder en forma privada? Eh, Todavía el Estado tiene un servicio de salud importante, pero por la general desbordado, ¿no? Y hoy por hoy con esto del COVID quedan evidenciadas, ¿no? Esos déficits, aunque a nivel regional, si nos comparamos con otros países de la región, Argentina siempre ha tenido, ¿no? Por toda esta historia que hemos estado estudiando, un importante sistema de servicio de salud pública, lo mismo que de educación pública, pero el neoliberalismo contra eso no lo garantiza, ¿no? Se resguarda un poco en eso, dice, bueno, vamos a garantizar lo mínimo, pero muchas veces no es suficiente. Así que por ahí un poco van la mano con estos textos. Vamos acá de nuevo a la sala. ¿Alguna duda? En el chat no hay nada escrito. Están ahí los mismos 18, 19, bajó un poquito. Pero bueno, yo también me fui por un ratito. A alguno también quizás le pasó eso. Si tienen alguna duda de este primer texto, me preguntan ahora, un comentario, no tienen por qué ser preguntas, quizás quieran comentar algo, bienvenido sea, ¿no? Más que nada aquellos o aquellas que están interesadas en estas carreras, que lo que están por estudiar, qué opinan, qué piensan, o por cuestiones a la cual todos nos enfrentamos, ¿no? Cuestiones de salud es, todos somos pacientes en algún sentido de tener que ir a hospital o a alguna obra social o prepaga, ver hoy por hoy con esto del tema del COVID, la saturación, ¿no? Mi señora, no, finalmente, gracias a Dios, dio negativo, pero se tuvo que ir a hisopar, me contaba todo lo que era colas y colas de ambulancias con tiempo de espera de muchas horas
para que puedan ingresar a los sanatorios, a los hospitales a hisoparse por esto que ocurre, ¿no? Que no estábamos preparados, pero creo que ningún país del mundo para una pandemia con tanta virulencia, ¿no? Que se contagie tan rápido y que el avance de la enfermedad en muchos casos requiere de un tratamiento de terapia intensiva y las camas, es lo que ha ocurrido en Europa, en muchos países, no alcanzaban y el uso de respiradores se tenía que optar entre quién brindárselo y en quién no, entonces eso definía la vida y la muerte de muchos. Acá, por suerte, todavía no ha colapsado el sistema de salud, pero ya está avanzando muchísimo, así que esperemos que no colapse, ¿no? Que empiece a bajar. Acá alguien escribe, mira, tu abuela, Tefi, tu abuelo, lamento muchísimo, falleció por COVID, porque no hubo posibilidad de internarlo, lamento muchísimo, no había ni cama, ni oxígeno, lo siento mucho. Trabajar en un lugar privado, María, es un caos, no me quiero imaginar los hospitales, claro. Sí, acá es donde no, ya el COVID no distingue privado o público, las diferencias son las que estamos trabajando y viendo, ¿no? Pero los, la enfermedad está, dicen, sobrepasando ambos sistemas, tanto el privado como el de salud pública, que ahora trabajan en forma coordinada, obviamente el Estado casi que ha pasado a tener control del sistema de salud privada, no en el sentido de quedárselo, pero sí de coordinar todo eso, ¿no? Entonces, muchas empresas se han puesto a predisposición del Estado para que en forma conjunta trabajen y atiendan a los pacientes. Pero bueno, respetando eso, manteniendo de que el que tiene, nosotros tenemos la obra social por nuestro trabajo, entonces no viene a buscarnos la ambulancia del hospital público, la llevaron a un sanatorio de la obra social hacer el hisopado y quizás ahí no hay tanta gente como en el hospital público o quizás haya más hasta en las clínicas privadas porque hay mucha gente que paga la privada y son más chicas, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de lo público tienen una capacidad hospitalaria mucho mayor que las clínicas de los privados, pero esta pandemia es terrible, ¿no? Y hasta se ha cobrado la vida de muchos seres queridos, en mi caso conocidos, ¿no? Pero cuando ya toca a alguien de la familia duele muchísimo, ¿no? Así que lo siento mucho y por eso hay que seguir cuidándose. Nuestro trabajo, el mío que es enseñar y ustedes el estudio, por suerte se puede mantener por estas virtualidades, que bueno, vamos a estar hablando de esas bondades y otras no tan buenas, positivos aspectos de la tecnología, pero en la clase siguiente, pero lo que es el área de salud, el tema de la enfermedad es algo que el hombre como género humano, ¿no? El hombre y la mujer no han podido todavía encontrarle respuesta a cosas que parecen, eh, diríamos, inofensivas o en este caso invisibles, ¿no? Nadie sabe quién te puede contagiar, esto que provoca miedos, ¿no? Por más cuidado que haya que tener, el lavado de manos, el barbijo, la distancia, puede pasar, ¿no? Que sin querer a alguien que compartimos un tiempo, un espacio, esté infectado y sin quererlo obviamente lo pueda contagiar, porque es algo totalmente involuntario, pero sí que bueno, hay que tener los cuidados, las prevenciones, pero tampoco, bueno, mucha gente que tiene que salir a trabajar igual, los esenciales, se han habilitado algunas ramas, sectores de la economía también porque es necesario que el país funcione, la gente trabaje para lograr su sustento. Recién, bueno, me golpeaban acá para vender limones, yo no tomo mucho, un uso para cocinar, pero bueno, una mano hay que darle a los chicos que salen a vender, no le quede a otra, ¿no? Vamos a pedirle que se quede en su casa si no tiene para comer y bueno, andan vendiendo por la calle, eso lo vemos todos los días y hay que tratar de ayudar, pero bueno, dentro de las medidas de lo posible. Yo porque soy afortunado que sigo recibiendo mis ingresos porque puedo continuar trabajando de esta manera, pero realmente la situación es muy compleja. Bueno, vamos a ver que esto no es único, es un caso bastante atípico en la historia, nunca había ocurrido una pandemia de esta magnitud, de haber abarcado casi la totalidad de los países que existen en el mundo, casi 200 países y la gran mayoría, uno entra a la página de la WHO o la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pero bueno, en Internet el sitio es con las siglas en inglés, la World Health Organization, entonces tienen la who.org creo que es, y ahí hay un cuadro con uno ve reporte diario, todos los países, cuántos casos tienen de contagio y de decesos, y vemos que la lista abarca a casi totalidad de países, pequeñísimos en la Polinesia, en la Micronesia,
o en Asia, en África, países muy chiquitos, o mismo en América, islas que son países en el Caribe, tienen poquitos casos, pero diríamos es pandemia por esto, porque alcanza a más de ciento y pico de países, creo que lo había determinado la OMS allá por marzo, ya se determinó que fue una pandemia, ¿no? Antes era, bueno, una enfermedad que va traspasando fronteras, pero bueno, lo que es pandemia es cuando ya abarca a más de 100 países, o sea que se transforma en un problema mundial. Esto tiene que ver obviamente con la globalización, porque bueno, los viajes en avión, han contactado distintas latitudes, partes del mundo, y el origen de la pandemia que fue en Wuhan, en China, terminó afectando primero a gran cantidad de países de Asia, después a Europa, también un poco a África, pero en menor medida, y hasta el día de hoy continúa, pero con pocos países con muchos casos. Y cuando llegó a América, hoy por hoy, y a Oceanía, pero en América es el epicentro de la pandemia mundial, con los países con mayor cantidad de contagios y muertos, que son Estados Unidos, Brasil, México, ¿no? Perú, etcétera. Y bueno, y Argentina, que porque como tomó medidas de, de cerramiento, ¿no? La cuarentena de forma temprana y bastante estricta en un comienzo, lo hizo un poco más lento, pero ahora vemos que ya estamos cerca de los 250.000 casos, con casi 5.000 muertos. Son números que los veíamos de antes en Europa, pero que ahora van llegando acá y esperemos que pronto terminen, ¿no? Pero a veces en la tele salían por esto del COVID otras enfermedades que han tenido lugar a nivel mundial, la gripe española hace 100 años, bueno, nosotros vimos, ¿no? La fiebre amarilla en la Argentina allá por 1871, se había cobrado muchísimas muertes, pero lógicamente esta tiene características únicas, claro, históricas, pero si uno va a los libros y ve, no sé, la peste negra en Europa en 1348, mató casi a la mitad de la población del continente. O sea, esta en cuanto a mortalidad no es tan terrible como en la Edad Media, que obviamente la gente, no sé, vivía hasta los 30, 40 años y se moría también de una gripe, de un resfrío, por falta de higiene en la comida y demás, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención es que en este siglo XXI, tan tecnológico, con tanto avance en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, un virus chiquitito, invisible a nuestros ojos, siga generando muertes que obviamente lamentamos a diario, ¿no? Pero un poco en esto de historizar las enfermedades, tenemos nuestro último capítulo de nuestra compañera María Eugenia Duri, que como habíamos visto, se llamaba, lo tenemos acá, ¿no? Más arriba, enfermedades y conflicto social, de los patógenos coloniales a los millennials y otras amenazas existenciales del siglo XXI. Entonces, bueno, justamente ahí nos vamos a dirigir, un poquito en realidad al siglo XX, y ver estas enfermedades que, junto a la fiebre amarilla, ¿no? Acá al médico que no, hoy mencioné a Gorman, no me salía con Mergerich, que es el nombre del hospital militar, miren, ahí lo tienen, pero eso era a principios del siglo XIX. Después, bueno, toda la etapa de los sanitaristas, higienistas, todo eso lo trabajan Beatriz y Marianela, y María Eugenia, por ejemplo, toma el tema de las vacunas, ¿no? De cómo van llegando a nuestro país las vacunas para prevenir. Bueno, acá estamos esperando que llegue la famosa vacuna del COVID y el mal de Chagas, ¿no? Junto a la fiebre amarilla transmitida por el mosquito, 1871, que provocó esa gran mortandad. Otro de los grandes males, ¿no? La fiebre amarilla, sobre todo más afectando el área urbana, pero en las zonas rurales, en las provincias del interior, donde proliferan mucho los techos de paja, ¿no? Las viviendas más precarias, la vinchuca, ese agente transmisor del Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad del Chagas, está descubierta por dos médicos, ¿no? El médico brasileño Chagas y el médico Salvador Massa de la Argentina, que continuó y retomó los estudios de tripanosomiasis y cómo para prevenirlo hasta se propuso la quema de esas viviendas, los ranchitos, ¿no? Con techos de paja, porque ahí proliferaba la vinchuca, y cómo es una enfermedad muy difícil de curar, que los laboratorios, como veíamos con el tema de la presidencia de Ilia, ¿no? Como genera muchos costos en los estudios y la creación de los medicamentos, no hay mucho avance en torno a eso, porque no es una enfermedad tan extendida, en realidad es bastante la cantidad de gente que está enferma, pero no es como estas, bueno, grandes eh, de enfermedades que comercialmente uno
compra la cura, ¿no? Cuando uno tiene, no sé, una bronquitis, un antibiótico. Acá lo cierto es que requiere un tratamiento más prolongado, ¿no? Es una enfermedad endémica, no está instalada en países de América Latina, bueno, el nuestro no es la excepción, y los tratamientos son de por vida, ¿no? La persona no se cura nunca. Entonces, para lo que es laboratorio, la medicina es mucho más efectiva, ¿no? Cuando genera esto, sobre todo el medicamento de venta libre, ¿no? De que uno hasta se cura cuando va a la farmacia o hasta a veces en los kioscos venden, ¿no? El Tafirol, el Tapsin, que a veces me da tanta bronca ver estas propagandas de que prácticamente desincentivan ir al médico, ¿no? Te sentís cansado, tomate esto, ¿no? Un poco hay mucho comercialización, mucho mercado detrás de eso, ¿no? De la venta de medicamentos. Pero lo cierto es que en torno al Chagas, el fragmento que nos quedaba por leer de esta segunda parte tiene que ver con los tratamientos actuales y sobre todo con mecanismos de detección. Antes tenía mucho que ver con las viviendas humildes, la propuesta esta de quemar los techos de paja. Bueno, ahora lo vamos a ver la clase que viene con estos avances de la tecnología y lo que permite la georreferencia, ¿no? Los famosos GPS. Una aplicación que se llama eMocha, que hay en Bolivia, permite mandar un SMS donde uno detecta al animalito, la vinchuca, así asiste para eliminar esos vectores que es la vinchuca mediante la fumigación, pero ya ahí también localizándolo, ¿no? Esto que hasta con el COVID lo vemos, ¿no? Con la aplicación Cuidar, que yo la tengo como, hacemos con mi señora un poco el trabajo de apoyo en comedor comunitario, ollas populares, poder circular con la aplicación de trabajador esencial. El Estado utiliza una herramienta tecnológica, como vamos a ver en la clase que viene, para organizar el sistema de salud, saber, bueno, quiénes son las personas esenciales, quiénes las que no, para poder circular, tener esto y con la geolocalización ver si realmente, bueno, concurre a un hospital, concurre a un comedor o lo que fuera, ¿no? Entonces, acá para el caso de Bolivia vimos cómo la tecnología puede ser también utilizada, por más que no hay una cura, sí para localizar la vinchuca y así evitar la propagación. Como hasta ahora con el COVID, no podemos encontrar la cura, pero sí evitar la propagación manteniendo y respetando la cuarentena, obviamente para aquellos que lo pueden hacer, y los que tienen que salir, bueno, tomando los cuidados necesarios, pero para eso el Estado puede diferenciar quién es esencial y quién no con esa aplicación Cuidar, ¿no? Y bueno, ahí hay una vuelta un poquito atrás en el tiempo porque esto estaba puntualmente especificando el caso del Chagas, pero nuestra autora María Eugenia Duri va a analizar la etapa de la industrialización sustitutiva de importación, o sea, el periodo del 30 al 76, y acá va a aparecer una enfermedad muy extendida en todo el mundo, ¿sí? Llamada la malaria o paludismo, y que se propaga en nuestro país también en forma importante a partir de un mosquito. Acá nuevamente el vector es el mosquito anófeles, distinto al de la fiebre amarilla, que es el mismo del dengue. Vieron que ahora hay que cuidarse mucho también del dengue, de la Aedes aegypti, ese que tiene las patitas negras y blanquitas, bueno, y que por ejemplo tiene una forma particular de reproducción, que es en los tachitos cuando quedan reservorios de agua, no es como en los otros mosquitos que uno ve mucho en las zonas abiertas, en una laguna, no sé, que hay pasto, que agua estancadas, grandes charcos, ahí aparece mucho el mosquito de otra variedad, ¿no? Pero el Aedes aegypti dicen que son en pequeños recipientes, que le gusta que sea poquita el agua almacenada. Bueno, esto también los médicos, ¿no? Los científicos han ayudado muchísimo a descubrir las formas de prevenir, ¿no? Y el caso del anófeles, que transmitía la malaria y el paludismo, la manera en que se lo pudo empezar a frenar fue con estos estudios, poniéndole mallas de plástico, ¿no? El famoso mosquitero o metálica en las ventanas. Se habían hecho pruebas determinando que donde se protegía el ingreso de mosquitos en los hogares, reducíase notablemente el número de contagios de la malaria o paludismo. Con lo cual ya se detecta que es el agente transmisor el mosquito y comienza la fumigación con un químico que se llama DDT, ¿no? Son las siglas del componente químico que lo forma, y acá es donde va a empezar esta campaña de fumigación en general,
para evitar la malaria con el dicloro tricloeretano, ¿no? Esto si no lo tuviera acá no lo podría pronunciar jamás, lo pronuncié mal encima, pero he leerlo. La ventaja de ir compartiendo el texto, y para ustedes que me escuchan y que hablo tanto, y quizás no pueden tomar nota de tanto, acá van al texto y lo tienen identificado, el famoso DDT, que durante la década del 50, 60, 70 estuvo permitido y claro, provocó salvar muchas vidas porque mataba al mosquito y evitaba que se prolifere la malaria y el paludismo, que es lo mismo, y otras enfermedades también por la eliminación de los mosquitos, pero que en la década de los 80 se va a ir descubriendo que el DDT también es nocivo para la salud, porque al fumigar también había contaminación a partir de bueno, las plantas, el agua, la comida y el organismo de los seres humanos, con lo cual después se va a pasar al otro extremo y se va a prohibir el DDT en los 80 y en los 90. Entonces ahí es donde vamos a ver que ya se había logrado controlar el paludismo y la malaria, pero reaparecen, ¿sí? Acá como dicen un brote en el 87, en el 92 en Argentina, en las provincias del norte sobre todo, se va haciendo endémico nuevamente el DDT y esto que habíamos dicho, ¿no? A finales de los 70 se había desaconsejado el uso de este químico. Por lo tanto, vemos que aparecen otros, ¿no? Eh, eh, elementos para fumigar, pero ciertamente hasta incluso como todo, ¿no? En la ciencia es mucho prueba y error. Acá dice regreso al pasado, plantea María Eugenia, en el 2014 la OMS, uno de los médicos, Arata Kochi, plantea la necesidad de volver, sobre todo en África, que la malaria continuaba siendo endémica en muchos países, el uso del DDT para exterminar el vector y continuar con la lucha contra esta enfermedad, ¿no? La malaria o paludismo. Así que bueno, después, para la etapa de la modernización periférica, en el cual entramos a partir de la década del 70, nombra, bueno, enfermedades por todos conocidas, ¿no? El VIH, el SIDA, en los 80 comienza a aparecer los primeros casos y comienza a ser ese gran terror por, bueno, ser una enfermedad de transmisión sexual, pero al principio no se sabía mucho, se pensaba que era solo la comunidad gay, realmente hubo mucho prejuicio en torno a eso. Una película muy buena que se llama Filadelfia, con Tom Hanks, sobre uno de esos primeros casos, ¿no? Porque, bueno, tal vez trascendían lo de las grandes figuras públicas, Magic Johnson, el basquetbolista, Freddie Mercury, enfermedades que algunos pudieron superar, otros fallecieron, pero que al día de hoy, bueno, todos los 1 de diciembre es el día de la concientización de la campaña contra la lucha contra el SIDA, sobre todo en sus primeros momentos la prevención, el uso del profiláctico, ¿no? Los cuidados también con el tema de la sangre, ¿no? Que se determinó que eran los dos métodos de contagio, además del placentario, ¿no? Pero la sangre y la transmisión sexual es la prevención como único método, hasta que después, bueno, fueron apareciendo los retrovirales, pero que no curan definitivamente, pero sí generan una mayor eh, eh, cantidad de años de vida en la persona que enferma de SIDA. Ustedes saben que uno puede adquirir el virus y después de un cierto tiempo enfermar, y además es una enfermedad inmunodepresiva o que termina causando la muerte. Son, por ejemplo, otras enfermedades porque el sistema de defensa se aplaca, se detiene, ¿no? Entonces, bueno, esto también enfermedades causadas por el cambio climático. Estamos en una etapa, ¿no? En la modernización periférica donde ya nos alimentamos de peor manera, ¿no? En cuanto a todos los aditamentos que tienen los alimentos, los aditivos, ¿no? Con químicos y también la contaminación ambiental por el uso del automotor, que eso genera muchas enfermedades enfermedades respiratorias. Realmente, bueno, como veíamos con los textos que hablaban del ámbito urbano, ¿no? La contaminación del agua, el texto de Antonio sobre el daño ambiental y el derecho al agua por parte de los seres humanos, ¿no? Como planteaba el Papa Francisco. Esto lo señalan también acá en María Eugenia con el agua con arsénico, ¿no? La contaminación del agua que provoca, obviamente, daños, problemas a la salud cuando el agua está contaminada con arsénico. Bueno, hace un lindo recorrido también María Eugenia por este tipo
de problemas médicos, ¿no? Originados en esta etapa de los 70, 80 para acá, ¿no? El agua vimos que es algo necesario, ¿no? Que es un bien vital y que no está al acceso de todos y todas. Por lo tanto, y más que en muchos casos están en malas condiciones, ¿no? Aguas contaminadas y eso provoca problemas de salud. Lo vimos con todo el tema del riachuelo. Esto para que ustedes vayan pensando para el parcial, ¿no? La posibilidad de cruzar autores, textos con temas que se vinculan entre sí, ¿no? El tema de modelo político, ¿no? El neoliberal, económico, ¿no? Y el corrimiento del Estado, las ganancias excesivas de las multinacionales, los intereses en empresas como la megaminería o la sojización, pero el tema de para la soja, el uso de el Roundup, ¿no? El glifosato, que también contamina las aguas subterráneas, y después cuestiones vinculadas a la salud, el derecho al agua como un derecho vital, pero muchas veces las aguas contaminadas, la construcción en zonas inundables, todos los temas pueden cruzarse en ese escrito que ustedes van a tener que hacer para este segundo parcial el día 20, que yo les voy a dar las consignas. Así que bueno, también terminamos con el texto de María Eugenia, bueno, estas son las consideraciones finales, ¿no? Las conclusiones, y nos queda el único texto del libro por leer, el capítulo 8 de Charbuki, y un texto también de El Cuadernillo, para lo que va a ser nuestra última clase el, eh, el jueves, ¿no? Ya que el lunes es feriado, el lunes 17, y el 20 tendrán ustedes las consignas. Así que bueno, ¿hay alguna pregunta? Muy terrible ahí lo que contó también Tefi, ¿no? Nos lamentamos mucho, ¿no? A una prima tuya. Sí, está siendo desbordado y esto de falta de lugar donde aislar a las personas es bravo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Algunos ya se van desconectando, pero a los que persisten y están aquí y quieren aprovechar para hacer un comentario o plantear alguna pregunta, alguna duda sobre el parcial, sobre estos textos de salud, o bueno, sobre lo que viene, el final y esas cosas. Si no, bueno, hoy terminamos bastante tempranito porque son solo dos textos y no son tan extensos, ya que leímos la segunda parte de ambos, y son sobre un tema muy puntual como este tema específico de la salud y del estado frente a la salud y a la enfermedad. Así que si no hay dudas, no hay preguntas, podemos dejar acá y me consultan, si no por el WhatsApp o por WhatsApp o por Facebook. El final va a ser, bueno, el tema de los dos parciales juntos y va a ser distinto, no van a tener un tiempo para elaborarlo entre días, sino que va a ser simultáneo, ¿no? El horario en que sería la clase, en 2 horas, ustedes lo van a tener que elaborar y enviar, con lo cual va a ser entonces más puntual, no van a tener que estar buscando qué escribir tantos textos, sino con lo que tienen a mano, obviamente es el libro abierto, como si fuera en el aula, pero es sincrónico, ¿no? Tiene que ver con que se entregan las consignas a las 3 y a las 5 ustedes lo tienen que estar mandando. Así lo planteó la cátedra. Después, bueno, les puedo comentar con más detalle el tipo de pregunta y eso, pero más sobre la fecha del mismo. ¿Cómo? Profe, una Sí, consulta. sí. Cuando hagamos el final, tenemos que estar en línea en la clase o podemos desconectarnos y hacerlo? Bueno, déjame que consulte eso, déjame que consulte. Yo creo que podría ser que yo les doy, se conectan a las 3 que les doy o las mando al grupo a las 3 pero después me lo tienen que estar mandando a las 5. No creo que haga falta que estén conectados, porque no sé cuál sería la ventaja de eso, pero sí que tienen un tiempo más acotado, eso sí. Claro, porque creo que eso nos complicaría estar en la clase y hacer el final de todos juntos, por No, no, ejemplo. en la clase no habría exposición, obviamente, sino que sería estar eh, eh, en el mismo tiempo como si fueran en el aula, ¿no? Las preguntas se entregan a las 3, tienen 2 horas para hacerlo y a las 5 lo tienen que mandar. Pero bueno, sobre el final todavía no hablamos mucho en el grupo de la cátedra. Déjame que preveo todas esas, porque también va a tener que haber algún tipo de control de la identidad, entonces quizás les pida que le saquen una foto al documento y me la manden por el WhatsApp. Quizás ese examen me lo tengan que mandar por WhatsApp para hacer todo más ágil, ¿no? Y ustedes no estar, porque yo entiendo la dificultad de la conectividad
con los celulares, sobre todo yo, porque tengo computadora y pienso que es todo más fácil para todos, pero no. El que usa solo un celular no puede estar ahí grabándose si ahí tiene los textos. Entonces, obvio, llegan las preguntas, las anotan en una hoja, empiezan a responder, terminan el examen, le sacan una foto con la cámara del celular y me la mandan por WhatsApp. Así calculo yo que lo vamos a hacer así, y junto a la foto de las dos hojas que pueden usar, o 4 carillas, ¿no? Que puede ser el tope, le sacan una foto al lado del documento que tiene la fotito y ya está. No creo que haya que ser tan, diríamos, de la CIA o de la KGB, estando ahí escaneando documentos y esas cosas. Con una fotito alcanza, así que es suficiente. Porque bueno, entiendo que no todos y todas tienen escáner o impresora o computadora con Wi-Fi. Muchos usan un celular con los datos y eso hace muy difícil el manejo virtual, que para algunos sí puede ser más sencillo con una compu con Wi-Fi, pero que no todos y todas pueden acceder. Ya bastante es que se conecten a estas clases, que algunos lamentablemente quedan afuera por esto, por tener solo paquete de datos y esas cosas. Así que bueno, la viruela fue la gripe que había dejado más muertos. Bueno, la viruela sí, es una enfermedad que, por ejemplo, traen los españoles a América, al continente, y ahí genera una gran mortalidad por ser nueva, por lo que está pasando ahora, nadie tener defensas, y generó muchas muertes en la etapa de la colonia, ¿no? Sobre todo en la conquista. Los españoles sí conocían esa enfermedad, algunos hasta tenían las defensas, y en los pueblos originarios provocó una gran cantidad de muertos, por eso creo que te referís a eso. No, no acá en la Argentina no hubo una epidemia ya en los años de independiente, pero sí en la etapa de la colonia, de los pueblos originarios, hubo una gran cantidad de muertes ocasionadas por la viruela. Creo que se puede hablar, no sé, hasta de millones, creo, no quisiera mentir, pero miles seguro, así que o cientos de miles. Eso, bueno, Fede, bien ahí, siempre muy atento, y con muchas dudas que habla ahí de seguimiento de los temas, de interés, lo mismo que el resto de los compañeros y compañeras que son los fieles a las clases. Así que bueno, les agradezco por su atención. Y bueno, animarlos, no se asusten ni con el segundo parcial ni con el final. Vienen en la misma línea de lo que han estado ustedes haciendo. Son herramientas, son mecanismos dentro de un proceso de aprendizaje que ustedes tienen que demostrar que algo de todo lo que hemos visto les haya quedado, y es un lindo desafío, tiene que ser para ustedes, pero no nada para atemorizarse o ponerse nerviosos o estar ahí al borde de la crisis en estos días. Relajarse, estudiar, leer, que es algo lindo, aprovecharlo, la posibilidad que tienen, y que les va a ser muy útil el día de mañana. Digo esto con total sinceridad, habiendo atravesado por lo mismo, ¿no? Siendo feliz hoy de poder vivir de lo que me gusta, de lo que realmente me apasiona, pero que ustedes obviamente tiene que ser otra cosa, necesariamente. Si fuéramos todos profesores de historia estaríamos en el horno, porque nadie produciría tecnología, ni remedios, ni atendería, ni nada. Pero digo, cada uno desde lo que le gusta puede aportar su granito de arena. Así que bueno, eh, si no hay más preguntas, dejamos acá y les deseo una linda semana que comenzamos. Vamos a ir cortando el video acá.